Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Los oficiales movieron con cuidado la chaqueta a un lado. La mujer vestía ropa de trabajo y llevaba una placa de identificación. Por todas las indicaciones, la vida ya la había abandonado. Los oficiales iniciaron de inmediato los procedimientos iniciales, llamaron a los paramédicos y acordonaron el área. Los expertos forenses determinaron que la muerte de la mujer fue causada por una lesión cráneoencefálica infligida con un objeto contundente. También se registraron abrasiones y hematomas en el cuerpo de la fallecida que indicaban una pelea. En la ropa de la víctima y debajo de sus uñas se encontraron micropartículas de tejido. Los expertos no descartaron que el golpe hubiera sido infligido en un estado de afecto, pero la naturaleza de las lesiones indicaba una agresión dirigida. El examen forense mostró que el agresor actuó con particular fuerza e intención. Los golpes fueron precisos y mortales desde el primer momento. No se encontraron rastros de alcohol ni drogas en el cuerpo de Angela, lo que confirmó su sobriedad y claridad de conciencia en el momento del ataque. En la escena del crimen también se recogieron rastros biológicos, incluidos rastros de ADN. Los expertos enfatizaron que la falta de intentos de ocultar el cuerpo y las huellas indicaba impulsividad emocional. Sin embargo, la naturaleza de las heridas y su ubicación mostraban claramente que el criminal sabía dónde golpear y no se detuvo hasta el final. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. En la tranquila ciudad de Bellevue, ubicada en el extremo oriental de Iowa, la vida transcurre a su propio ritmo. No hay el bullicio de las grandes ciudades, ni el ajetreo eterno, ni el flujo de rostros desconocidos. En esta comunidad, donde todos conocen a sus vecinos por su nombre, nació y creció una mujer que era simplemente Angela, hija, madre, amiga, empleada, una persona cuya vida transcurría a la sombra modesta del gran mundo. Angela Marie Pritchard nació en 1967 en una familia estadounidense sencilla, donde se valoraban el trabajo honesto, la bondad y la lealtad. Sus padres, representantes de la clase trabajadora, siempre intentaron darle a su hija todo lo posible, aunque las oportunidades económicas eran limitadas. Su padre trabajaba como electricista, su madre se ocupaba de la casa y trabajaba a tiempo parcial en la cafetería de la escuela. Desde niña, Angela se distinguió por su sensibilidad, su sincero interés por los demás y una habilidad poco común: saber escuchar y comprender a las personas. Estas cualidades la acompañarían toda su vida. Angela asistió a la escuela local, donde, según sus compañeros, siempre fue esa chica hacia la que los demás se sentían atraídos. No buscaba la popularidad, pero tenía una luz interior imposible de ignorar. Después de graduarse, Angela no abandonó su ciudad natal, no porque no pudiera, sino porque no quería. Bellevue era su hogar. Creía que allí podía construir la vida con la que soñaba, honesta, con propósito, basada en la familia y el trabajo. En su juventud, probó distintos oficios. Trabajó en una tienda, luego en una panadería y fue asistente de veterinario. Lo que más le gustaba era estar rodeada de animales. Parecía que la comprendían sin necesidad de palabras. Ese amor por los amigos de cuatro patas pronto determinaría su camino profesional. Angela consiguió empleo en una perrera local, Mississippi Ridge Kennels, y encontró en ese trabajo no solo una fuente de ingresos, sino también una profunda satisfacción. No solo cuidaba a los animales, conocía sus personalidades y sentía un vínculo emocional con ellos. Para muchos vecinos se volvió indispensable. Llevaban sus perros para que los cuidara temporalmente, sabiendo que estarían en buenas manos. Su vida personal fue más complicada. Como muchos, pasó por momentos de alegría y desilusión. Angela se casó 2 veces, ambas por amor. Su primer matrimonio terminó cuando los niños aún eran pequeños. El divorcio no fue motivo de amargura ni resentimiento. Mantuvo el respeto por el padre de sus hijos
y procuró que sus hijos crecieran en un ambiente de estabilidad y comprensión. La segunda vez unió su destino a un hombre que parecía confiable y equilibrado. En los primeros años de vida juntos, Angela solía decir que por fin había encontrado el apoyo que le faltaba. Hogar, hijos, trabajo, todo parecía en equilibrio. Pero la familia no solo era una prioridad para ella, sino también una fuente de constante responsabilidad. Sus hijos, Jason y Alex, eran el centro de su mundo. Desde pequeños, Angela les inculcó respeto, honestidad e independencia. Era una madre estricta, pero justa. Nunca levantaba la voz, pero siempre se aseguraba de que sus palabras coincidieran con sus acciones. Cuando sus hijos crecieron y se mudaron, siguió siendo no solo su madre, sino su consejera, amiga y brújula moral. Podían llamarla en cualquier momento, sabiendo que su madre siempre los escucharía. Angela vivía sin excesos. Nunca buscó un éxito ruidoso ni una riqueza ostentosa. Su hogar era acogedor, con muchas fotografías en las paredes, flores en macetas y libros en los estantes. No viajaba al extranjero ni poseía joyas costosas, pero tenía relaciones sinceras, la confianza de sus seres queridos y el respeto de toda la ciudad. Esa era su verdadera riqueza. Su trabajo en la perrera ocupaba la mayor parte de su tiempo. Cada día se levantaba temprano, muchas veces antes del amanecer, para ir con los animales, alimentarlos, pasearlos y darles atención. Conocía a decenas de perros por su nombre, sus hábitos, estados de ánimo, enfermedades y preferencias. Y cada mañana, incluso bajo la lluvia o la nieve, iba allí con el mismo sentimiento: cuidado. Sus colegas decían que ella sostenía todo sobre sus hombros. Si debía quedarse hasta tarde, lo hacía. Si alguien no llegaba a su turno, lo reemplazaba. No se quejaba. Se sentía orgullosa de su trabajo y creía que hacía el mundo un poco más amable. En su tiempo libre, Angela se dedicaba a las manualidades. Tejía, cosía y hacía bisutería. Participaba en ferias locales donde vendía sus artesanías, normalmente a precios simbólicos. A veces las regalaba, especialmente a los niños. Era miembro activa de la comunidad de la iglesia local. Participaba en cenas benéficas y ayudaba a organizar eventos festivos. No por obligación, sino de corazón. Pero a pesar de la estabilidad exterior, en la vida de Angela también había batallas internas. A menudo luchaba contra el cansancio y, a veces, contra la soledad. La partida de sus hijos, el divorcio, la pérdida de amigos cercanos, todo eso dejó huellas. Pero nunca permitió que esos sentimientos la dominaran. En público seguía siendo fuerte, sonriente y amable. Su fortaleza estaba en su capacidad de aceptar la vida tal como era y continuar amando a las personas, sin importar qué. En la biblioteca local se conservaba un álbum con fotografías de la comunidad. En una de las páginas hay una imagen tomada en el verano de 2020. En ella aparece Angela, con una chaqueta verde, un perro con correa y una ligera sonrisa. A su alrededor hay niños, conocidos, un veterinario. Esa foto no es posada. Es su vida. Real, cálida, simple y sincera. Y al parecer, debería haber continuado en el mismo espíritu. Octubre en Bellevue comenzó como siempre, con amaneceres frescos, hojas amarillas y un tranquilo ajetreo previo al invierno. El pequeño pueblo respiraba una vida pausada. Los agricultores terminaban la cosecha. Los niños regresaban de la escuela a hogares cálidos. Y los habitantes, acostumbrados a la calma, disfrutaban de la previsibilidad que muchos amaban de Iowa. Nadie esperaba que la mañana del 8 de octubre de 2022 destruyera ese ritmo familiar y quedara para siempre en la memoria de todos los que conocieron a Angela Pritchard. En las últimas semanas, Angela vivía como de costumbre. Trabajo en la perrera, encuentros con amigos, llamadas ocasionales de sus hijos, tareas domésticas. Pero había tensión en el aire. Algunos seres queridos notaron cansancio en su voz, reflexión en su mirada. Pero, como suele ocurrir con las personas acostumbradas a ser el apoyo de los demás,
Angela no compartía sus sentimientos. Seguía cuidando a los animales, cumpliendo su rutina, sonriendo a los conocidos. No había señales externas de lo que estaba por venir. En la noche del 7 de octubre, Angela salió de casa un poco más tarde de lo habitual. Según un vecino, se la veía concentrada, pero no preocupada. Llevaba en las manos una bolsa que probablemente contenía las llaves de los cercados, un cuaderno y un sándwich, como siempre. Subió al coche y condujo hacia la perrera. Como había dicho antes, allí había perros que requerían cuidados especiales. Tal vez iba a revisarlos nuevamente antes del frío nocturno. Nadie sabía con certeza si era una costumbre o un presentimiento. Mississippi Ridge Kennels estaba ubicada a las afueras de la ciudad, rodeada de campos y árboles. Un pequeño edificio con varios anexos, corrales para animales y un campo para pasearlos. Así era el lugar. Durante el día siempre había movimiento, pero por la noche reinaba un silencio especial. Los perros reaccionaban al más mínimo ruido, y si alguien se acercaba, los ladridos se oían a lo lejos. Alrededor de las 6 de la mañana del 8 de octubre, los primeros autos comenzaron a aparecer en el camino rural. Los trabajadores locales se dirigían a sus labores. Uno de ellos notó que la puerta de la perrera estaba entreabierta, aunque a esa hora solía estar cerrada con llave. No le dio importancia. Tal vez algún empleado había llegado temprano. Pasó aproximadamente una hora más. A las 7 de la mañana, algunos transeúntes empezaron a escuchar a los perros ladrar fuerte, y no solo por excitación, sino con una especie de angustia, de alarma insistente. Quienes conocían a esos animales entendieron que percibían algo inusual. A las 7:16 de la mañana se recibió una llamada al servicio 911. La voz de una mujer al otro lado de la línea se escuchaba claramente, tensa pero no histérica. Dijo que necesitaba ayuda urgente, que había alguien en el lugar, y pidió que enviaran una patrulla rápidamente. Luego se escucharon algunas palabras ininteligibles, debido a interferencias y ruido de fondo, como si se hubiera alejado del teléfono o hubiera visto algo. Luego se escuchó una frase pronunciada con pánico. «Por favor, no». Y la llamada terminó abruptamente. El operador intentó devolver la llamada, pero el suscriptor no respondió. Se decidió enviar una patrulla de inmediato. 2 agentes del departamento local respondieron al aviso. Para ellos, parecía una revisión rutinaria. Según el protocolo, este tipo de llamadas a veces resultaban ser falsas alarmas. Un granjero que olvidó cerrar la puerta. Alguien que confundió el ruido de los animales con una intrusión. Pero esta vez, una sensación interna de cautela no abandonó a ninguno de los oficiales de guardia. Mientras los policías se dirigían a la perrera, el despachador intentó nuevamente contactar a la denunciante, pero el teléfono seguía sin servicio. Al llegar, los agentes se encontraron con la misma escena. Los portones abiertos, los perros ladrando y ni un alma visible en los alrededores. El coche estaba estacionado junto al edificio, las puertas cerradas, pero la llave seguía en la cerradura. Aquello resultaba inquietante. Al acercarse, los oficiales comenzaron la inspección. Todo parecía en orden. No había signos de lucha, nada volcado ni roto. Sin embargo, los perros en sus jaulas continuaban ladrando, muchos mirando en la misma dirección, hacia el cobertizo en la esquina más alejada del terreno. Allí se dirigieron primero los oficiales. En el camino, notaron algunas cosas en el suelo. Unos guantes caídos, uno de ellos cubierto de barro, y un cuaderno familiar, el mismo en el que Angela anotaba los nombres de los animales y los horarios de alimentación. Llamaron su nombre, pero solo obtuvieron silencio. Los perros de repente se callaron, como si sintieran que algo estaba a punto de suceder. Uno de los oficiales entró en el cobertizo de madera, oscuro, con techo bajo, donde normalmente se guardaban alimentos y suministros domésticos. El segundo lo siguió, iluminando el camino con una linterna. Dentro hacía fresco y olía a madera. Varias bolsas vacías yacían junto a la pared,
En la esquina más alejada, entre una estantería y un refrigerador viejo, vieron una figura. La mujer estaba tendida de lado, inmóvil. Cerca había objetos esparcidos, un manojo de llaves, un teléfono móvil y una linterna pequeña. Todo indicaba que había intentado defenderse o huir. Al principio, los agentes no la reconocieron. La luz era tenue y su rostro estaba parcialmente cubierto por una chaqueta. Uno de ellos se acercó, se agachó, le tomó el pulso, miró sus pupilas. El segundo informó por radio. «Tenemos a una mujer. No responde. Parece inconsciente. Necesitamos una ambulancia». Después de unos segundos, el tono se volvió más alarmante. Comprendieron que la situación era crítica. Movieron con cuidado la chaqueta a un lado. La mujer vestía ropa de trabajo, con una placa en la que se podía leer su nombre: Angela Pritchard. Por todas las indicaciones, la vida ya la había abandonado. Los oficiales iniciaron de inmediato los procedimientos iniciales. Llamaron a los paramédicos, acordonaron el área y alejaron a los perros, que en ese momento habían comenzado a aullar, como si sintieran que todo había cambiado para siempre. Una vez que las emociones iniciales dieron paso al trabajo, la investigación sobre la muerte de Angela Pritchard entró en una fase de examen sistemático y meticuloso de cada elemento del incidente. En las primeras horas tras la llegada de los peritos forenses del Departamento de Investigación Criminal de Iowa, quedó claro que este caso requeriría no solo procedimientos estándar, sino también una inmersión cuidadosa en el contexto. No había signos evidentes de entrada forzada en la escena del crimen, lo que en sí mismo reducía el rango de hipótesis. Los especialistas documentaron cuidadosamente cada detalle: la posición del cuerpo, la distribución de los objetos personales, los microrrastros en el suelo, las huellas en las manijas de las puertas, la estructura de las pisadas sobre la tierra húmeda de la entrada. Las huellas estaban parcialmente borrosas, algunas sobre otras más recientes, lo que indicaba actividad reciente. Una de las primeras tareas fue reconstruir la posible trayectoria del presunto atacante. Utilizando drones y fotografía aérea, el equipo elaboró un mapa de movimiento alrededor del sitio, desde la puerta trasera hasta el cobertizo, atravesando el patio y evitando la entrada principal. Esto llevó a los investigadores a pensar en una ruta premeditada, lo que indicaba no una entrada espontánea, sino una acción dirigida. El ordenador portátil de trabajo encontrado en la parte administrativa del edificio fue enviado a examen digital. A los investigadores les interesaban sus últimas acciones: abrir una carpeta con nombres de clientes, revisar la cámara de almacenamiento de datos, un intento fallido de iniciar sesión en una cuenta de correo electrónico. Todas estas acciones se realizaron 10 minutos antes de la llamada al 911. Esto significaba que Angela había estado trabajando hasta el último minuto. No se escondía, no huía, no esperaba una visita. El calendario interno mostraba procedimientos programados: alimentación matutina, una reunión con el veterinario, una inspección rutinaria del lugar. Los investigadores entendieron que cualquier sorpresa podía haber sido percibida por ella como una alteración del orden habitual, pero no se observó pánico en sus acciones en el ordenador. Los datos del teléfono móvil jugaron un papel crucial en el desarrollo de la investigación. El teléfono de Angela, encontrado en la escena, aún contenía el historial de llamadas, mensajes y actividad en las aplicaciones de mensajería. El examen de esta información reveló varios indicios preocupantes. Primero, 3 días antes del incidente, había recibido 2 llamadas de un número desconocido registrado fuera del estado. Las llamadas fueron breves, de no más de 20 segundos, y según sus familiares, no las había mencionado a nadie. Segundo, el día anterior al suceso, había abierto un mapa de la zona, aparentemente para comprobar qué caminos conducían a la perrera desde el cinturón forestal. Esto podría haber sido una coincidencia, pero los investigadores lo registraron como una posible señal de ansiedad interna. Al mismo tiempo, se trabajaba con el círculo de contactos de Angela. Se decidió no hacer declaraciones prematuras a la prensa para no asustar a posibles testigos. Los investigadores comenzaron con lo obvio: hablar con la familia.
Sus hijos, que vivían en otras ciudades, llegaron a Bellevue el mismo día de la muerte de su madre y dieron sus primeras declaraciones oficiales. Según ellos, las últimas conversaciones con Angela fueron normales, pero un poco tensas. Uno de ellos señaló que su madre mencionó ruidos extraños fuera de la ventana por la noche y dijo que sentía que alguien la observaba, aunque no precisó quién. No quiso preocuparlos y por eso evitó los detalles. Este hecho reforzó la convicción de los investigadores de que la tragedia no podía haber sido accidental, sino que estaba relacionada con un conflicto antiguo o con acoso. Luego, los investigadores se dirigieron a los vecinos del lugar. Uno de ellos, un granjero anciano, afirmó que durante la semana previa al incidente había visto 2 veces un coche desconocido estacionado cerca de la entrada de la perrera. Describió un SUV azul oscuro sin matrícula en el parachoques delantero. La policía solicitó acceso a las cámaras de vigilancia de las granjas y tiendas a lo largo del camino rural. Obtuvieron imágenes borrosas que, efectivamente, mostraban la silueta de un coche detenido durante varios minutos en la bifurcación que conducía a Mississippi Ridge Kennels. En un intento por establecer la ruta que el vehículo tomó al abandonar el área, los investigadores utilizaron datos de cámaras de tráfico dentro de un radio de 30 kilómetros. Esto proporcionó una imagen parcial de los movimientos y permitió identificar un círculo más estrecho de personas cuyas características de vehículo coincidían con los parámetros. Los peritos forenses determinaron que la muerte de Angela Pritchard fue causada por un traumatismo craneal producido por un objeto contundente. El cuerpo de la fallecida también presentaba abrasiones y hematomas que indicaban una lucha. Se encontraron micropartículas de tejido en la ropa de la víctima y bajo sus uñas. Los expertos no descartaron que el golpe hubiera sido infligido en un estado de pasión, pero la naturaleza de las lesiones indicaba una agresión dirigida. El examen forense mostró que el atacante actuó con especial fuerza e intención. Los golpes fueron precisos y mortales desde el primer momento. No se encontraron rastros de alcohol ni drogas en el cuerpo de Angela, lo que confirmó su sobriedad y claridad de conciencia en el momento del ataque. También se recogieron rastros biológicos, incluidos rastros de ADN, en la escena del crimen. Los expertos enfatizaron que la falta de intentos de ocultar el cuerpo y los rastros indicaban impulsividad emocional y no un asesinato premeditado. Sin embargo, la naturaleza de las heridas y su ubicación indicaban claramente que el criminal sabía dónde golpear y no se detuvo hasta el final. Las manchas en la ropa de Angela y en el suelo del edificio confirmaron que las lesiones fueron infligidas en el lugar. Pero lo que más interesó a los expertos fue una micropartícula de vidrio encontrada en los pliegues de su chaqueta. El análisis mostró que este vidrio no provenía de las ventanas del edificio, sino probablemente de un faro de automóvil. Teóricamente, podría haber sido traído por accidente, pero proporcionó una pista. Quizás el atacante condujo demasiado cerca o ya tenía un elemento de luz roto, lo que permitió reducir el círculo de vehículos a verificar. Para entonces, la investigación ya tenía una lista preliminar de sospechosos, una lista no oficial y cerrada. Entre ellos se encontraban antiguos colegas, un cliente con el que Angela había tenido previamente un conflicto sobre las condiciones de mantenimiento de un animal y una persona de su pasado personal con la que no había tenido contacto durante mucho tiempo, pero que, según una amiga, había intentado en repetidas ocasiones restablecer comunicación. A medida que surgían nuevas pruebas y fragmentos de la vida personal de Angela durante los interrogatorios, se formaba un cuadro que indicaba cada vez más que el crimen no solo pudo haber sido planeado, sino también emocionalmente motivado. Los expertos forenses encontraron huellas dactilares en una de las puertas que no habían sido identificadas previamente. No pertenecían a Angela ni a los empleados que tenían acceso al criadero. Fueron enviadas de inmediato a la base de datos para su comparación. Los resultados fueron asombrosos. Las huellas pertenecían a una persona que ya había llamado la atención de la policía en el pasado, en casos relacionados con la violación de las condiciones de una orden de restricción judicial. Este nombre no era de dominio público en ese momento, pero se convirtió en clave para el desarrollo posterior del caso. Trabajar con el círculo de la víctima, que según los investigadores sabía más de lo que decía, fue especialmente difícil.
Algunos conocidos de Angela dieron testimonios contradictorios, especialmente sobre los acontecimientos que tuvieron lugar una semana antes de su muerte. Uno de ellos afirmó haberla escuchado decir a alguien durante una conversación telefónica: "No tienes derecho a venir aquí", mientras que otro insistió en que, por el contrario, estaba reconciliándose con alguien de su pasado. Esto pudo haber sido un malentendido o una ocultación deliberada. La investigación decidió profundizar. Un análisis de correspondencia, transacciones bancarias e historial de búsquedas en Internet. Se encontraron consultas alarmantes. ¿Es posible rastrear un coche de noche sin GPS? ¿Qué hacer si un ex viola una orden de no contacto? ¿Cómo protegerte en una granja aislada? Todas estas acciones, como se descubrió, pertenecían a Angela y fueron realizadas en distintos momentos durante los últimos 2 meses. Esto confirmó que ella sentía algo, temía algo, pero no contó toda la historia. La investigación avanzaba lenta pero firmemente. El equipo de investigadores trabajaba día y noche. Los residentes locales comenzaron a expresar su preocupación. Si una persona capaz de algo así seguía libre, ¿quizás el peligro no había pasado? La policía continuaba guardando silencio, aunque la presión de la prensa y del público crecía. No tenían prisa por proporcionar información abiertamente. Cualquier paso en falso podía destruir la frágil cadena lógica. Ya se estaban llevando a cabo reuniones a puerta cerrada dentro del departamento. Se discutían opciones para obtener órdenes de registro y los investigadores reunían las pruebas necesarias para dar el siguiente paso. La cuestión no era quién podría haberlo hecho. Su lista de sospechosos se estaba reduciendo, sino si podrían probarlo en el tribunal. El juicio por el asesinato de Angela Pritchard comenzó casi 1 año y medio después de la tragedia, a comienzos de 2024, en el condado de Jackson, Iowa. Fue más que un juicio por asesinato. Para muchos, fue un intento de obtener respuestas a las preguntas que habían atormentado a la familia de la víctima y a todo el pueblo durante meses. ¿Quién era el culpable de la muerte de una mujer conocida por ser honesta, amable y responsable? ¿Fue el resultado de una persecución dirigida? Y lo más importante, ¿podría el Estado haberla salvado? Estas preguntas parecían flotar en el aire incluso antes de que el juez abriera la primera sesión. El acusado era Christopher Pritchard, el exmarido de Angela, el hombre con el que una vez compartió un hogar, construyó un futuro y que, según los fiscales, había contactado repetidamente con la policía por amenazas y comportamiento agresivo. Su nombre fue mencionado en el caso desde el principio. Y aunque al principio no se divulgó información específica a la prensa, la investigación sabía que si la fiscalía decidía llegar hasta el final, tendría que demostrar no solo el hecho del crimen, sino también mostrar una cadena de intención, desde el momento de las amenazas hasta la mañana del 8 de octubre. Pritchard negó su culpabilidad. Su defensa se basó en que las pruebas eran circunstanciales, que la evidencia de presencia en la escena era insuficiente y que las suposiciones de la investigación se basaban en un trasfondo emocional, no en hechos. Sin embargo, la fiscalía estaba convencida de tener suficientes fundamentos para probar que el crimen fue planeado. El juicio se llevó a cabo bajo la atenta mirada de los medios locales y nacionales. Los periodistas acudían cada día al tribunal para cubrir las audiencias. Los testigos presenciales recordaron que había una tensión constante en la sala, como si todos los presentes temieran respirar más fuerte de lo habitual. Los bancos estaban ocupados no solo por familiares, sino también por aquellos que no conocían personalmente a Angela, pero sentían que este caso se había convertido en un símbolo, un ejemplo de lo que ocurre cuando el sistema no escucha. La fiscalía tomó la palabra primero. Los fiscales comenzaron presentando el panorama general, una cronología de los hechos, desde la primera llamada a la policía para denunciar acoso hasta el momento en que se encontró su teléfono en el cobertizo. Enfatizaron que no se trataba de un crimen repentino. Angela había buscado protección repetidamente. Los materiales del caso incluían extractos de denuncias, llamadas nocturnas, huellas de neumáticos en la puerta de su casa, un buzón roto, visitas no invitadas.
Uno de los puntos principales de la acusación fue la historia de la cámara de vigilancia encontrada oculta en la entrada de la propiedad. Esta cámara, según los fiscales, fue instalada sin el conocimiento de Ángela y, según los investigadores, pudo haber sido utilizada para vigilar su rutina. Cuando se reprodujo la grabación de la llamada al 911 en la corte, la sala permaneció en silencio. La voz de la mujer, tranquila pero cautelosa al principio y rompiéndose en pánico al final, creó un efecto de presencia. Las últimas palabras registradas en la grabación, "Por favor, no", se convirtieron en el núcleo emocional de todo el juicio. El fiscal enfatizó esto. Ella estaba pidiendo ayuda. Lo llamó por su nombre. Sabía quién era uno de los testigos, el vecino de Ángela. Confirmó bajo juramento que unos días antes de la tragedia, Ángela habló sobre sus miedos y dijo, "Si algo me pasa, será él". Estas palabras causaron una fuerte impresión en el jurado. A continuación, comenzó el análisis de las pruebas digitales. La fiscalía presentó datos sobre los movimientos del coche del acusado. Varias horas antes del incidente, su vehículo fue registrado por una cámara de tráfico a 17 kilómetros del lugar de los hechos y luego en las inmediaciones del desvío hacia el criadero. También se presentó un análisis del teléfono. El dispositivo contenía búsquedas en Internet eliminadas pero recuperadas, cómo desactivar el GPS, cómo hackear una cuenta de correo electrónico, cómo ocultar una dirección IP. Legalmente, estos datos no constituían pruebas directas, pero en combinación con otras evidencias formaban la imagen de una persona que se preparaba para actuar. Luego tomó la palabra la defensa. Los abogados de Christopher insistieron en que la fiscalía estaba construyendo una imagen emocional sin aportar pruebas legalmente convincentes. Cuestionaron la fiabilidad de los datos digitales, señalando la posibilidad de errores, interpretaciones o incluso manipulaciones. Uno de sus argumentos fue que no se encontraron rastros de ADN del acusado en la escena, y las huellas dactilares podrían haberse quedado del tiempo en que él, como exesposo, tenía acceso al lugar. La defensa también intentó cuestionar la interpretación de la grabación del 911, argumentando que la voz de Ángela podría haberse distorsionado y sus palabras malinterpretado en el momento de pánico. Sin embargo, los expertos en audiovoz testificaron bajo juramento que el nombre mencionado en la grabación fue pronunciado con claridad y coincidía con el patrón de voz del acusado. El testimonio de los hijos de Ángela ocupó un lugar especial en el juicio. Uno de ellos contó que varios meses antes de su muerte, su madre le mostró una captura de pantalla de un número desconocido con el texto: "No puedes huir del pasado". Él le preguntó si quería denunciarlo a la policía, a lo que Ángela respondió: "Ya lo intenté. No sirve de nada". Este episodio se convirtió en clave para la percepción del caso no solo como un asunto criminal, sino también como un ejemplo de error sistémico. Después de todo, los materiales también incluían información de que Ángela había presentado previamente denuncias por violación de la orden de restricción y que, según se indicaba en la demanda, esas apelaciones fueron ignoradas o tratadas de forma superficial. Uno de los momentos más comentados del juicio fue el contrainterrogatorio de un oficial de policía de Bellevue, que según los registros internos, Ángela había llamado 3 veces en septiembre para informar de actividad sospechosa en el criadero. El oficial reconoció las llamadas, pero no las incluyó en los informes porque no contenían amenazas específicas. El fiscal preguntó, ¿y si hubiera actuado? ¿Cree que ella podría seguir viva? A lo que el oficial respondió, no lo sé. Ese intercambio se convirtió en una especie de punto moral central del caso, el momento en que el juicio dejó de ser un simple espacio legal y se transformó en un escenario de reflexión sobre el deber, la responsabilidad y el costo de la inacción. En su alegato final, el fiscal recordó al jurado: este no es solo un caso sobre un crimen, es una historia sobre cómo el miedo puede ser escuchado demasiado tarde. Les pidió que miraran más allá de las pruebas, hacia el contexto, hacia las advertencias que se ignoraron, hacia las señales que pudieron haberse reconocido. La defensa repitió en su declaración final: no acusen porque quieren encontrar a alguien culpable.
Acusen solo si están 100% seguros. Después de eso, el jurado se retiró a deliberar su veredicto. Las deliberaciones duraron más de lo esperado. El tribunal suspendió las sesiones durante 2 días. Muchos ya empezaban a especular sobre desacuerdos en la sala, pero en la mañana del tercer día, regresaron. El portavoz del jurado se puso de pie y, mirando al juez, dijo: «Culpable». Christopher Pritchard fue declarado culpable de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, se presentaron cargos por violación de una orden de restricción, motivo por el cual la condena fue aumentada. Después de que se anunció el veredicto, reinó el silencio en la sala del tribunal. La familia de Angela no lloró. Se sentaron con la espalda erguida, como si confirmaran que la lucha por la justicia había terminado.